Hola a todos y bienvenidos al canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Y aquí estamos con un nuevo episodio de nuestra sección Mañana es lunes, en la que como siempre tratamos de traer pues noticias, anécdotas, curiosidades y también, como no, pues recomendar un juego para pasar la tarde del domingo, porque efectivamente mañana es lunes, pero todavía tenemos una buena parte del domingo por delante, bueno, y nos da tiempo todavía a hacer algunas cosas y entre ellas disfrutar de nuestra afición de los juegos de mesa. Vamos a empezar con una cuestión que está ahora mismo muy metida en las noticias de estos últimos días y sobre el futuro en general de todo el mundo y de todos los sectores y de todas las actividades y de todas las personas que va a influir pues a nivel de los países y eso va a terminar influyendo a nivel individual para cada persona. Y estamos hablando de todo lo que está pasando con los aranceles de Estados Unidos y la locura mundial que está montando el presidente Trump con esa manera tan peculiar que tiene de ser. Bueno, pues ahora está creando un auténtico caos y un revuelo mundial con el tema de los aranceles. Y lógicamente, el mundo de los juegos de mesa no podía ser ajeno a esta situación, porque como no nos cansamos de decir, las editoriales son empresas y por mucho que nos centremos a veces en nuestra afición y en aspectos, bueno, pues más de entretenimiento, todo lo que las editoriales pueden hacer o no, todo lo que pueden hacer llegar al mercado, al final depende de las posibilidades económicas que tengan de llevarlo adelante. Y antes de que tuviera lugar todo este revuelo, lo cierto es que ya estaba en marcha en Estados Unidos una serie de políticas económicas que empezaban a generar problemas a determinadas editoriales y sobre todo a las que fueran más pequeñas. Pero pasaban muchas cosas antes de que en estos días se empezara a hablar de estas noticias más recientes por toda la locura de los aranceles y esta guerra de aranceles internacional. La verdad es que una empresa como Cemon ya estaba dando síntomas de debilidad del propio sistema del mercado de los juegos de mesa. De hecho, esta editorial, pues, que tiene mucha presencia en el formato Kickstarter, que tiene muchos juegos, pues, digamos, muy elaborados, con mucha producción, en muchos casos con miniaturas. La verdad que sorprendió bastante cuando comentó que en el pasado ejercicio 2024 esperaban sufrir 2 millones de dólares más de pérdidas de lo que esperaban. Y no es una cantidad nada despreciable. Además, normalmente que en el mes de marzo se suelen publicar ese tipo de compañías los resultados del año anterior. La verdad es que esta compañía no los publicó alegando que su departamento financiero estaba falto de personal en ese momento para elaborarlo, ¿no? Bueno, suena todo un poquito así de aquella manera. Así que, bueno, pues una noticia más de todo lo que está pasando en el mundo de los juegos de mesa. Coincidiendo con todo este revuelo de los últimos días, la guerra de aranceles y demás, la verdad es que las editoriales han empezado a hacer determinados movimientos, incluso pues nosotros, por tener contacto con diferentes campañas y bueno, y haber colaborado con la editorial Open All, esta editorial estadounidense responsable de juegos como Midwing, y que tiene también en marcha futuras campañas también de financiación y demás. Aquí en España, pues de la mano de Bumblebee ha llegado ya alguna cosa y está previsto que llegue alguna más a corto plazo de esta editorial. Bueno, pues sorprendía que nos enviaban una carta de uno de los responsables de la editorial en el que lamentaba la situación actual de los aranceles y cómo afectaba a las editoriales estadounidenses, ¿no? Y todo lo que podía pasar en general en el mundo editorial, porque bueno, pues un mercado puede arrastrar a otro, puede haber muchos cambios, ¿no? Lo cierto es que bueno, pues la industria de los juegos de mesa en Estados Unidos pues, se está tambaleando mientras los aranceles de Trump amenazan con pérdidas de empleo y desaparición de empresas del sector. Las empresas de juegos de mesa se preparan para subidas de precios, trasladar la situación que tienen ahora al precio que va a tener que afrontar el consumidor final, también a pérdidas de puestos de trabajo y el posible cierre de algunos negocios, de algunas empresas, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara
la imposición de aranceles a las importaciones de países de todo el mundo. De hecho, en la carta que recibimos de OpenAll, esta editorial estadounidense ya nos informaba que ellos han reducido su dimensión y han reducido el personal, la cantidad de personal que trabajaba con ellos. No tenemos el detalle de si eran empleados directos o si eran personas con las que solían colaborar y que ahora prescinden de ellas. Lo cierto es que va a reducir su dimensión OpenAll y forma parte de la estrategia de reducción de gastos. O sea que estamos hablando ya de cuestiones que afectan a editoriales muy conocidas y al sector en general allí en Estados Unidos. Editores, diseñadores, fabricantes, minoristas y distribuidores se han visto alterados en sus previsiones, en su trabajo, en sus actuaciones por la magnitud de los aranceles con las importaciones procedentes de China, donde se fabrica la gran mayoría de juegos de mesa. Todo este tema de los aranceles se disparaba hasta el 54%. O sea, esto es una auténtica barbaridad. Los fabricantes y vendedores de juegos de mesa han estado luchando desde febrero para ajustar sus negocios después de que Trump impusiera inicialmente un arancel del 10% a las importaciones chinas, que se duplicó después al 20% a principios del mes pasado, y junto con amenazas de nuevos aranceles a los países que considera que están siendo injustos con los Estados Unidos a través del comercio internacional. La magnitud de las amenazas de Trump se hicieron realidad el 3 de abril, cuando duplicó con creces los aranceles a China hasta el 54%, y además de introducir aranceles del 20% en la Unión Europea y como mínimo del 10% pues, a un montón de países del resto del mundo, ¿no? La reacción de la industria de los juegos de mesa estadounidense ante la noticia ha pasado por la conmoción, el miedo, tener que trasladar todo lo que estaba pasando, los precios finales y además de forma significativa, incluso pues hasta la preocupación real de que editores, distribuidores y minoristas pues tengan que dejar de existir, desaparezcan determinadas empresas de este sector en los diferentes ámbitos que hay, en todo lo que tiene que ver con el diseño, con la producción, con la distribución, bueno, etcétera, ¿no? Pues que ya estaba en una situación en la que los márgenes se estaban reduciendo, ya se preveía que la situación con China, país donde se producen los juegos, iba a ser complicada, iban a incrementar los costes de fabricación, y ahora todo se pone muy negro, ¿no? Es cierto que los editores, las editoriales, tienen al menos una salida, aunque sea de forma parcial, que es vender directamente, y ahorrarse algunas etapas y algunos intermediarios. Pero claro, los distribuidores, los minoristas, pues no tienen solución, ¿no? Porque no tienen manera de solucionar, pues, como las editoriales podrían hacer, ¿no? Para tener un poquito más de margen, ¿no? El margen que pierden con los intermediarios. Así que estos distribuidores y minoristas quizá van a ser los primeros en caer, si no se da marcha atrás en las políticas actuales, ¿no? El cofundador de Stone Meyer Games, James Stegmaier, al que acudimos en muchas ocasiones porque es una persona que tiene unos razonamientos bastante interesantes, pues afirmó que los aranceles chinos, de mantenerse con la propuesta que hay ahora, pues significarían un duro golpe a Stone Meyer Games. Y ojo que no estamos hablando de cualquier editorial. Se mostró también conforme, de acuerdo con la idea de que el crowdfunding y las ventas directas en eventos, por ejemplo, se convertirían en la columna vertebral de la mayoría de editores, por lo tanto, eliminar una parte de la cadena, eliminar algunos actores de esa cadena y, por lo tanto, los primeros que irán cayendo, como decíamos antes, ¿no? Incluso, pues ya se conoce que GameFound está planteando propuestas y probablemente veremos plataformas de crowdfunding que permitan a los creadores de propuestas y de proyectos en esas plataformas de mecenazgo poder seleccionar precios diferentes según el lugar de residencia del cliente, en función de las tarifas que tengan las regiones, por poder estar afectadas por determinados aranceles o determinadas cuestiones. Es decir, podríamos empezar a ver que los proyectos de financiación de los juegos de mesa que tengan que ver con editoriales estadounidenses y seguramente con otras también en el futuro si esto se empieza a hacer, que si tú participas en una campaña de financiación, y GameFound ya está hablando de que esto podría llegar a ser posible, según el país desde el que participes en esa campaña, pues el precio que tengas que afrontar podría ser distinto. Una de las maneras que las editoriales pueden encontrar para paliar esta situación. Evidentemente, va a haber unos consumidores finales que van a pagar más que otros.
Así que, bueno, y esto estamos hablando solo del sector de los juegos de mesa. Entender que una economía tiene multitud de sectores, ¿no? Un juego de mesa pues puede costar 50 euros o 60 euros o dólares, pero, bueno, un coche, una maquinaria, un producto manufacturado de lo que se os ocurra, bueno, pues los costes son más elevados, el porcentaje de incremento es el mismo, pero el incremento final del producto, bueno, pues todavía es mayor, ¿no? No es lo mismo que aumente los aranceles un 50% para un producto como un juego de mesa de 30, 40, 50 dólares o a un coche, un bien de equipo, una maquinaria o lo que sea, que cueste pues decenas de miles de dólares, ¿no? Una situación compleja. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, Matagot y Colossal Games, que recaudaron más de 1.250.000 euros en GameFound para Kemet Rise of the Gods a principios del segundo semestre del año pasado, ya han comunicado a aquellos que financiaron esa campaña que como consecuencia de la subida de los aranceles, todos aquellos que han participado van a tener que hacer un pago adicional. Un pago adicional de entre 2 y 7 euros en función del paquete que hubieras seleccionado en la campaña. Bueno, pues lo que pagaste ya no es suficiente. Ahora, para que te llegue el juego de esa campaña, y Matagota también es una editorial conocida, pues van a tener que hacer una aportación extra de entre 2 y 7 euros en función de, bueno, eso, lo que hayan seleccionado, ¿no? Para que les pueda llegar el juego. La editorial japonesa, la voy a pronunciar como se escribe, Uchibakoya, también se apresuró a ponerse en contacto con los mecenas estadounidenses de su Eurogame Sweetlands, por cierto, Eurogame que editará Devir en español, y campaña de mecenazgo que había recaudado 730.000 dólares en el pasado mes de noviembre, pues ha enviado una atenta carta a los mecenas estadounidenses para informarles de que la empresa japonesa se enfrenta ahora a unos 50.000 dólares extra en gastos de envío debido a los aranceles estadounidenses. ¿Y qué va a pasar con esos 50.000 dólares extra en gastos de envío? Por esos aranceles que ahora se incrementan en Estados Unidos, ¿quién los va a tener que pagar? Bueno, pues ya sabemos, ¿no? En este nuevo escenario político y económico en Estados Unidos, lo cierto es que mientras empresas como Asmodee pues pueden disponer de reservas de efectivo y capacidad financiera para sortear determinadas épocas que puedan ser más complejas por situaciones como esta de los aranceles, pues editoriales más pequeñas, que ya estaban luchando, ¿no?, en condiciones complejas del mercado, bueno, pues se pueden llevar el bofetón definitivo que los tumbe, ¿no?, con esta nueva situación. Bueno, pues estas son las complejidades, ¿no?, que tiene el mundo de los juegos de mesa al tratarse de un sector en el que al final, bueno, pues son empresas, ¿no?, y por lo tanto todas estas situaciones les van a afectar, ¿no? Es evidente que esto es así. Pero bueno, vamos a pasar a noticias más alegres y vamos a hablar también de Estados Unidos, pero en este caso de premios. El American Tabletop Awards pues se creó hace unos 6 años y se hizo para, digamos, tener o contar con un certamen de premios que, digamos, fuera la versión americana del Spiel des Jahres alemán. Y así, bueno, pues en esta nueva edición de estos premios americanos de juegos de mesa, pues ya conocemos a los vencedores de cada una de las categorías, ¿no? Pues ahí tenemos a Captain Flip, que sería para la categoría de aquellos pues nuevos jugadores, ¿no?, jugadores que se introducen bueno, como juego introductorio, podríamos decir, ¿no? The Gang para, bueno, para los jugadores casuales, ese juego casual o bueno, ese juego que también tiene un acceso más sencillo. Luego, bueno, pues teníamos para los juegos de estrategia ese Let's Go to Japan, que aquí en español edita Delirium Games, y para el juego experto, juego más avanzado, pues ese Fromage, que está teniendo la verdad es que bastante éxito a nivel internacional y confiamos que bueno, pues que también, bueno, pues lo pueda tener en nuestro país con su edición en español, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos estos premios que se han entregado en esas diferentes categorías, ¿no? Pues The Early Gamers, el Casual Games,
Strategy Games y los Complex Games, ¿no? Pues esas 4 categorías, estos son los ganadores. Mientras el mercado estadounidense de juegos de mesa se encuentra en una situación convulsa, bueno, pues la cara feliz o amable es los premios que se otorgan, que se siguen entregando y que van reconociendo pues el trabajo de diferentes editoriales y más noticias y más cuestiones, pues por ejemplo, la reciente edición de la Feria Interocio, ¿no? El último fin de semana de marzo se celebró la 4ª edición de la Feria Interocio en IFEMA, con más espacio, más editoriales, más expositores además de las editoriales, más actividades, más participación, más visitantes. Bueno, una feria que va a más y a más y a más, ¿no? Y allí estuvimos en la Feria Interocio, donde pudimos felicitar a Álamo por ser Maldito Games seleccionada como la mejor editorial, pues un reconocimiento a todo ese trabajo que se hace en una de las editoriales referentes en España y también fuera de España. Confían en ella muchas editoriales internacionales para que sea Maldito Games la que lleve adelante las licencias en español. Pudimos charlar un rato con Álamo. Bueno, pues fue una conversación, la verdad es que muy interesante, muy animada, muy divertida, porque además también tiene un humor muy bueno Álamo, y bueno, fue un rato que pasamos con él muy bueno. Estaba allí Maldito Games con su stand, con diferentes personas de la editorial, también gente del departamento de marketing y tal, bueno, con una presencia ahora del grupo de Beer, bueno, pues a través de la representación de Maldito Games allí en la feria. Pero lo cierto es que De Beer también estaba allí presente, más allá de que lo estuviera Maldito Games, ¿no? Y de hecho nosotros pudimos estar hablando con Carles Trillo, que es uno de los responsables, uno de los que conforman el departamento de marketing de De Beer, que ya estaba en él antes de la unión con Maldito Games, y que estaban por allí, él y alguna otra persona de De Beer, porque, bueno, estaba Maldito Games presente. Pero bueno, estuvimos hablando con él y bueno, también fue una conversación muy muy interesante porque hablamos de muchas cuestiones pues, relacionadas con la afición de los juegos de mesa, el mundo de los juegos de mesa. Bueno, eso le explico también un poco la forma en la que él entró en De Beer, bueno, y de su afición personal también a los juegos de mesa. Y hablamos sobre juegos de hace algunos años y sobre editoriales y juegos bueno, que ahora ya no existen, pero que tuvieron su momento y que nos dieron muy buenas partidas. Bueno, fue una conversación muy interesante. Pero bueno, también el hecho de que estas personas de De Beer hayan visitado la Feria Interocio, porque De Beer estuvo en la primera edición, pero en las 3 siguientes no ha estado presente. Y bueno, pues nos confirmaba también cómo ven el crecimiento que está teniendo la feria, ¿no? Cómo ha evolucionado, cómo se ha desarrollado. Bueno, y quién sabe, ¿no? Si de esta visita pues puedan surgir también novedades en la próxima edición de la Feria Interocio. No sabemos si De Beer volverá a Interocio o a lo mejor, bueno, pues le dan otro impulso al stand, de manera que a lo mejor pueda ser Maldito el que tenga la presencia en el stand, pero que de alguna manera pueda haber también algún que otro juego de Beer. No sé, esto es todo hablar por hablar porque no hablamos de esta cuestión en concreto, pero sí hablamos sobre cómo él veía pues el crecimiento que está teniendo la feria, ¿no? Importante, la cantidad de gente, la cantidad de actividades, y al final la repercusión que tiene la feria, ¿no? Y evidentemente De Beer ha constatado esto con la presencia de las personas que se desplazaron a Interocio en IFEMA este pasado mes de marzo y habrán tomado buena nota, bueno, y seguramente esto se aplicará en alguna cuestión en la próxima edición de Interocio, ya veremos de qué manera, pero no va a caer en saco roto pues toda la experiencia que han tenido seguro. Ya veremos lo que sucede, ¿no? Ya digo que no nos comentaron nada al respecto, tampoco quisimos preguntar porque era quizá meternos en una cuestión que luego ya se irá viendo y quizá no era el momento. Estuvimos hablando de los juegos de mesa, de la afición y de muchas cuestiones que eran interesantes y oportunas de hablar en ese momento, ¿no? Pero bueno, fue muy interesante la conversación con Carles Trillo, que fue muy amable, muy cercano y la verdad es que nos gustó mucho hablar con él, ¿no? También tuvimos la oportunidad de estar presentes en diferentes eventos, como la presentación de novedades de Trangis Games, que ya estuvimos en ella el año pasado,
bueno, pudimos ver de cerca las novedades y que nos las explicaran a un pequeño reducido, a un reducido grupo de personas, pues un poco aparte del bullicio general de la feria. Y la verdad es que estuvo muy interesante estar presente en esas explicaciones, bueno, y poder ver al detalle los juegos. Estaban presentados en diferentes mesas, bueno, y luego tuvieron el detalle de invitarnos a un pequeño tentempié al acabar la explicación, y pudimos estar hablando pues con otros medios, con gente de la editorial, y la verdad es que fue un momento también muy, muy interesante de esta edición de la Feria Interocio. También lo fue en general, pues hablar con los medios, con otros compañeros, con amigos y conocidos, encontrarse también a seguidores del canal. Eso, bueno, pues también estuvo muy bien, y tener la oportunidad también de realizar alguna que otra entrevista, ¿no? Por ejemplo, pues estuvimos con Jorge de Samaruk Games, bueno, que nos habló de las cosas que ya están en marcha, las cosas que van a llegar de manera muy inminente, y el proyecto de futuro también de la editorial, ¿no? Tampoco nos vamos a meter mucho más en detalle porque en breve vamos a hacer un vídeo resumen de nuestro paso por Interocio y vamos a ampliar un poco más, ¿no? Pero no podemos obviar que Samaruk Games, la editorial valenciana, pues tendrá en su catálogo en un par de meses más o menos Criaturas Maravillosas, que va a ser uno de los pelotazos en juegos de mesa de este año 2025, bueno, y que estamos deseando poder jugarlo. Estaba allí presente para que se pudiera ver el juego en la feria, y bueno, esperamos que pues eso, en el mes de junio, a ver si todo va bien y podemos ya disfrutar de este Criaturas Maravillosas, que además la editorial trae el juego base y trae diferentes expansiones, y seguramente este juego tendrá reimpresiones porque va a ser un juego que va a tener una vida, una vida larga, y seguramente va a estar ahí como un fijo en el catálogo de la editorial durante largo tiempo. También tuvimos la oportunidad de entrevistar a otras editoriales, bueno, y por supuesto pues pasamos por el stand también de Bumblebee. Bueno, pues aquí como íbamos varias personas del canal, pues aquí grabamos el cómo se hizo, ¿no? Mientras estábamos grabando la entrevista, pues otra de las personas que iban del grupo que fuimos del canal de Minimipel allí a la feria, bueno, pues nos estábamos grabando hasta, como decía, pues el cómo se hizo, ¿no? Y entrevista en Bumblebee, porque además también en Bumblebee lo que hicimos fue presentar el domingo por mañana en la feria Hegemony, ¿no? Ya sabéis que, bueno, como hablamos de las empresas, perdón, de las editoriales como empresas, porque al final todo esto también tiene que ver mucho con la economía, estamos hablando de aranceles. A mí me gustan mucho personalmente todas las cuestiones económicas en general, y los juegos de mesa, las editoriales como empresa, bueno, pues también tienen esa faceta que a mí me gusta, y al final, ¿por qué no explicar en Interocio un juego de que va sobre economía y política económica, ¿no? Como es Hegemony. Bueno, pues un juego denso, pero que también se puede explicar. Que evidentemente no se puede jugar una partida, porque la idea era que pasaran varios grupos por la mesa, y bueno, les explicamos, podíamos hacer algún pequeño turno, alguna cosa, pero bueno, conseguimos que la gente también estuviera animada y conectada a un juego que en principio, si no lo conoces absolutamente de nada, pues cuesta un poco entrar, ¿no? Bueno, y poder presentarlo, explicarlo en una feria en el stand de Bumblebee, bueno, pues fue también un momento muy interesante. Repetimos experiencia el año pasado, en el que tuvimos la oportunidad de explicar otro juego a los visitantes de la feria, bueno, pues fue un momento también bueno, que nos llevamos un buen recuerdo, y también tuvimos la oportunidad de que otros medios y otros compañeros conocidos pues pasaran por la mesa, y pudiéramos estar allí hablando animadamente y explicando el juego y demás, ¿no? Pues bueno, son momentos también de vivir la feria Interocio pues de otra forma, ¿no? Desde el otro lado de la mesa, como hemos dicho en alguna ocasión. Eh, Vivir la feria como visitante es una experiencia que está muy bien. Vivir la feria como medio te facilita la proximidad con las editoriales, con la organización, acceder a determinadas cuestiones, a determinados eventos a los que se invita a los medios, y que las editoriales tengan contigo también esa cercanía, poder hablar con ellos, y completar eso con sentarse en una mesa a explicar, enseñar, demostrar
a la gente que viene a la feria pues un juego, bueno, pues cierra el círculo y vives un poco todo lo que puede ofrecer o dar de sí un evento como Interocio, ¿no? Además que en muchas de las ocasiones, como digo, pues coincides con otros compañeros, con otros medios, de los que aprendes cosas, los desvirtualizas, algunos ya los conocías, habéis coincidido en otras ocasiones, otros los conoces por primera vez, también ellos, en algunos casos, en bastantes casos, están en otras mesas explicando otros juegos en otros momentos de la feria, algunos toda la feria se pasaron explicando juegos, otros de manera puntual algún juego en algún momento del fin de semana, como fue nuestro caso. Bueno, y la verdad es que es una experiencia que está bastante bien y nos lo pasamos en grande, ¿no? Ahí estamos explicando este Hegemony en un rato que fue muy divertido. Bueno, sí, explicar Hegemony puede ser divertido, aunque parezca mentira. Y la verdad es que fueron ratos muy chulos y que nos llevamos pues un buen recuerdo. Y además nos llevamos también de este stand de Bumblebee, pues Sniper Elite, ¿no? Que sale ahora a finales de abril, teóricamente, si todo marcha bien, sale a finales de abril. Pero bueno, en el último fin de semana de marzo, Bumblebee tenía unas copias del juego que se podían comprar. Así que compramos una, no nos podíamos resistir, compramos una copia, no la habíamos reservado ni nada, que sabemos que otros medios, otras personas ya lo sabían y se adelantaron y la reservaron, pero por suerte había muy poquitas copias, pero como nosotros llegamos a la feria el viernes por la tarde, todavía había algunas y pudimos comprar una copia. Tenéis en nuestro canal ya pues el vídeo del unboxing con todo el contenido y también un vídeo de cómo se juega a este juego ahora en el tablero de la famosa franquicia de videojuegos. Bueno, y os remitimos a esos vídeos si queréis ampliar la información sobre este juego. Y vamos a dejar ahora ya de lado el tema de Interocio, como digo, pues ya ampliaremos la información en algún vídeo posterior y vamos ahora a hablar de alguna curiosidad, ¿no? Y una curiosidad que queremos hablar sobre a veces el contenido, pues la imagen, los datos, la información y la visión que podemos tener de los juegos de mesa si estamos muy acostumbrados a visitar la web de la BGG, donde todos acudimos al final a buscar información, datos, imágenes, vídeos, bueno, en diferentes momentos del año, cuando es la feria de Essen, que hay muchísima información en esta web. Bueno, y a veces vemos esa información y nos dejamos guiar por los números, ¿no? Por los números de los rankings, de las posiciones, de cómo los juegos están clasificados, ¿no? Cuál es el mejor, cuál es el número uno, cuál es tal, ¿no? Y de hecho, bueno, pues actualmente el número uno es Brass Birmingham, ¿no? Pero hay muchos más datos detrás de los juegos de mesa, ¿no? En este caso, pues queríamos comparar estos dos juegos que son muy representativos en sus categorías y en los tipos de juegos, ¿no? Brass Birmingham es un juego del año 2018 y Wingspan es un juego del año 2019. Brass Birmingham ocupa ahora mismo el número 1 en la lista global de juegos de mesa en la BGG y Wingspan ocupa el número 33. Así están con 51.000 votos, bueno, más de 51.000 votos que ha recibido Brass Birmingham, con una nota de media de 8,6, una nota muy elevada, mientras que Wingspan ha recibido pues el doble, ¿no? 102.000 votos, más de 102.000 votos para alcanzar esa nota media actual que tiene de un 8. Podemos decir que aquellos que han votado Brass Birmingham decidiendo que debe de tener una nota de entre 8 y 10, o sea que aquellos que han votado un 8, un 9, un 10, pues han sido 45.000 personas. 45.000 personas piensan que la nota de Brass Birmingham debe de estar entre un 8 y un 10, ¿no? Son los que han votado más alto. 45.000. Bueno, pues en el mismo rango, entre que piensan que debe tener entre un 8 y un 10, a Wingspan lo han votado 75.000 personas en ese rango. Es decir, bastante más que a Brass Birmingham. Y bueno, pues lo curioso también es que en las estadísticas de cada uno de los juegos, Brass Birmingham acumula ya un total en la BGG de
casi 144.000 partidas registradas, ¿no? Cuando la gente anota y dice, bueno, pues he jugado una partida de Brass Birmingham, pues anota y todas esas estadísticas se van guardando, ¿no? Pues Brass Birmingham, juego del 2018, ya tiene prácticamente, según cuando estamos hablando, ya ha llegado, porque cuando lo miramos nosotros tenía 143.984, seguramente ya habrá llegado a las 144.000 prácticamente, ¿no? Partidas registradas en la BGG. Bueno, pues Wingspan, que es un juego del año siguiente, del 2019, ya tiene registradas en la BGG más de 730.000 partidas, frente a las 143.000 de Brass Birmingham, 732.000 prácticamente. En los 10 primeros días de abril, Brass Birmingham había registrado por parte de los usuarios unas 600 partidas, en los 10 primeros días de abril, 600 partidas, frente a las 2.000 de Wingspan. Bueno, así que vemos que nos enfrentamos a un conteo de datos, la verdad es que muy dispar respecto a los puestos que ocupan, ¿no? Una cosa son, por tanto, los puestos que un juego ocupa en la BGG y otra cosa es cuántas personas están interesadas en ese juego y cuántas personas les gusta ese juego, ¿no? Ya vemos que bueno, pues son datos que son muy diferentes, ¿no? Unos datos y otros, una cosa y la otra, ¿no? Además, Brass Birmingham, según los registros de la BGG, bueno, pues han anotado en esa web que lo tienen casi 73.000 personas. Casi 73.000 personas han registrado en la BGG que son propietarios de una copia de Brass Birmingham. Y en cuanto a Wingspan, pues casi 162.000 personas han registrado que tienen una copia de este juego. Bueno, Brass Birmingham es el juego número 1 en la BGG, pero bueno, si lo miras fríamente y no conoces los juegos, pues quizá después de todo esto, pues a lo mejor pienses, pues a lo mejor hay que probar primero Wingspan, ¿no? Porque le ha votado el doble de gente, un 50% más, al menos, lo han votado por encima de 8, en total de personas. Aunque salió un año siguiente, tiene 10 veces más partidas registradas en la BGG que Brass Birmingham. Bueno, y también vemos que pues, más del doble de personas son propietarias de un juego como Wingspan respecto a Brass Birmingham, ¿no? Entonces, lo que queríamos llamar la atención sobre esta cuestión es que la BGG aporta mucha información más allá de los puestos que tienen los juegos, que a veces, bueno, pues se basan en votaciones. Ya sabéis cómo recientemente se cambió el puesto número 1 de la lista de la BGG, pues todo lo que pasó con esas votaciones y demás. Y cómo a veces pues podemos recurrir a otros datos que nos aportan información interesante a la hora de valorar qué juegos son tendencia, qué juegos gustan, qué juegos la gente compra, qué juegos la gente juega de forma masiva, ¿no? Y que eso, como vemos, es muy diferente a ocupar el puesto número 1 en el listado, ¿no? Ser el juego número 1. A veces eso no tiene nada que ver con cuál es el juego que más se juega, el juego que más se vota, el juego que más se compra. Bueno, son cosas diferentes, ¿no? Bueno, pues también estos son datos interesantes. Y porque hay muchos juegos y precisamente por eso pues queremos aportar también pues nuestro granito de arena para la tarde del domingo, porque mañana es lunes efectivamente, como dice nuestra sección, pero todavía nos queda por delante la tarde del domingo. Así que traemos, como no podía ser de otra manera, un juego para proponeros para esta tarde del domingo. Y si no lo tenéis, pues para que lo anotéis en la lista y podéis jugar el domingo que viene, porque es un juego que está en tiendas muy recientemente. Normalmente en otros episodios hemos hablado de juegos, llamémosle más antiguos o de años anteriores, que probablemente tendríais muchos de vosotros. Y ahora pues nos vamos a meter un poquito en las novedades para recomendaros un juego que quizá es uno de esos que se llaman el tapado, ¿no? Aquel que en principio no está en las listas mayoritarias, pero que la verdad es que luego cuando lo pruebas, pues es un juego
bueno, que es bastante resultón y que podría estar dentro de ese rango que a nosotros nos gusta, ¿no? Un juego de hasta 5 jugadores, un juego de reglas muy sencillas, que se explica muy fácil, muy rápido, válido para un público muy amplio. Y ese juego es un juego de Maldito Games de este mes de abril y es este Bandadas, del que también tenéis contenido ya en nuestro canal en que os presentamos los componentes y os explicamos en detalle, en profundidad, cómo se juega. Un juego que presenta un inserto muy interesante que además permite trasladar partes de ese inserto a mesa durante el juego, como es pues este criadero, como llama el juego, donde están los pájaros de los diferentes colores. 5 jugadores, 5 colores en este juego, bandadas, en el que vamos a posar pájaros en una granja. En una granja que se va a conformar con diferentes losetas que van a ser localizaciones de esa granja. Pues tendremos el maizal, tendremos la propia granja, la caseta del perro, diferentes especies de árboles que hay en la granja y en su entorno. Bueno, pues la fuente, la plaza, bueno, diferentes sitios donde se pueden posar los pájaros. Lo bueno de este juego es que esos pájaros de colores que veis ahí, que además se van como apilando unos encima de otros, los del mismo color y que hay algún nido, alguna loseta, en otros no. Bueno, pues durante el juego es muy sencillo. Lo que ocurre en cada ronda es que hay una bolsa en la que se introducen dos pájaros de cada color por cada jugador que está participando. Los jugadores después, en orden de turno, van a robar de esa bolsa dos pájaros que pueden salir de su color o del color de los otros jugadores. Y para completar su zona de juego, va a coger directamente de la reserva dos pájaros, esta vez sí, de su color. Y por lo tanto, cada jugador va a tener 4 pájaros. Va a tener asegurado que 2 van a ser de su color, pero los otros 2 puede ser que alguno sea de su color o ninguno sea de su color, y por lo tanto, lo más normal es que tengas pájaros de tu color y pájaros del color, de los colores de otros jugadores. Así vamos a tener 4 pájaros, por lo tanto 4 turnos en cada ronda, un total de 5 rondas en la partida, y vamos a colocar esos pájaros cada vez uno, en cada turno colocaremos un pájaro. Si en la loseta en la que lo vamos a colocar ya hay más pájaros de ese color, se van apilando como vemos aquí en la imagen. Todo esto porque en cada una de las losetas, en las localizaciones de la granja, lo que vamos a intentar es conseguir mayorías por colores, mayorías de pájaros de nuestro color. Pero lo que ocurre es que en las losetas, las puntuaciones normalmente es para los 3 primeros, es decir, el que tenga la mayoría de pájaros, luego el siguiente, luego el tercero, y si se juega 4 o 5 jugadores, que para nosotros es lo más interesante en este juego, el cuarto y el quinto no tendrían puntos. Esos 3 primeros que se puntúan en función de las mayorías alcanzadas en cada una de las losetas, no siempre el primero es el que más puntúa. Y por lo tanto, no siempre lo más interesante es ser el mayoritario en una loseta. A veces es ser el segundo que tiene más pájaros. Y claro, todo esto se va a ir conformando porque nosotros vamos a colocar pájaros de nuestro color y de los otros colores. Y vamos a ir alterando las mayorías de los diferentes colores. Además, en estas losetas va a haber losetas que llama, porque hay 3 tipos de losetas: básica, especial y de madriguera. Las básicas tienen lugares para posar los pájaros, con nidos o sin nidos. Las especiales ya tienen, además de eso, unos efectos que se pondrán en práctica en diferentes momentos de la partida. Y luego las de madriguera, como la que estamos viendo ahora, tienen bueno, pues diferentes criaturas que pueden dar también efectos bueno, variados durante la partida. Los efectos de las losetas especiales y de las losetas de madriguera los podrá poner en práctica bueno, aquel que sea mayoritario en la loseta, o simplemente se pondrán en práctica en una determinada fase del juego. Por ejemplo, aquí vemos la loseta de la caseta del perro. Al terminar cada ronda, se verá quién tiene la mayoría en esa loseta, y el que tenga la mayoría se llevará la tarjeta del perro que le permitirá poner en la ronda siguiente en marcha pues las habilidades que el perro ofrece. Normalmente estas criaturas las podremos desplazar por las losetas, espantando pájaros, podemos moverlos y una vez más alterar las mayorías de formas diversas. Y otros efectos de las losetas especiales pues tendrán otra influencia, como influir sobre la bolsa donde se prepara los pájaros que luego se van a poder extraer, para que el número de pájaros de cada color pueda ser diferente y haya más posibilidades de que se extraigan de esa bolsa pájaros de tu color. Bueno, diferentes efectos, ya podéis imaginaros por dónde va la cuestión, ¿no?
Esas criaturas, como decimos, van a tener esas tarjetas, que aquel que gane la mayoría de esa loseta de madriguera se podrá llevar la criatura que haya en ese momento en esa loseta y podrá llevársela para en la siguiente ronda poner pues, los efectos en práctica, como es este caso de la abeja. Y por lo tanto es un juego muy sencillo, con reglas muy sencillas, extraer de la bolsa, completar con pájaros de la reserva, tener 4 pájaros de diferentes colores, colocarlos en las losetas para influir sobre las mayorías y tratar de conseguir la mayor parte de puntos entre cada ronda. Y luego al final de la partida se hace lo mismo y después de hacer lo mismo con la última ronda, además hay unos puntos extra de final de partida. Hay un tablero central que tiene la fuente y la plaza, donde se pueden ir desplazando pájaros de nuestro color o de los colores de otros jugadores, para realizar también pues, una pelea por colocarse en esa fuente especialmente, porque en la plaza los pájaros simplemente nos dan un punto, pero en la fuente hay como unos diferentes pisos en la fuente y según se van completando líneas podemos colocar pájaros en la línea superior de la fuente. En función del número de jugadores, este tablero tiene 2 caras y hay más espacios para posicionarse. Cuanto más alto estés en la fuente, más puntos ganas. Y el juego tiene poco más, pero es muy entretenido por esa mecánica de colocación de pájaros en la que todos colocamos pájaros de todos los colores y todos vamos a tratar de alterar las mayorías de las losetas para que al final nuestro grupo de pájaros siempre es tratar de que esté en la posición, el primer puesto, el segundo o el tercero, en función de qué puesto sea el que da más puntos en esa loseta. Bueno, una pelea bueno, sin cuartel por luchar por esas localizaciones, que la verdad es que es un juego muy ágil, muy rápido, reglas muy sencillas y que pues nosotros recomendamos. Sería este Bandadas de Maldito Games, que podéis, como os decía, ver al detalle en nuestro canal de YouTube. Y con este Bandadas terminamos el episodio de hoy de Mañana es lunes, pues deseando que paséis un buen domingo, un buen final de semana y que la próxima semana pues os traiga también muchas partidas, muchos juegos de mesa a vuestras mesas con vuestros amigos y familiares. Muchas gracias a todos por seguirnos un día más aquí en el canal de Minimipel. Recordar suscribiros al canal si no estáis suscritos, darle a me gusta al vídeo, activar la campanita para que os avise de nuevos contenidos y gracias, muchas gracias por el seguimiento que está teniendo el canal y nos vemos aquí con próximos contenidos en el canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Gracias a todos, adiós.